Bien, vamos a continuar con el estudio de las funciones. Ustedes ya en la clase pasada estuvieron revisado un poco de los conceptos que ya habían ustedes aprendido en la preparatoria sobre cónicas. Ahora vamos a continuar estudiando las funciones, pero vamos a ver su clasificación y cómo podemos entenderlas. Entonces, pongo aquí tipos de funciones. Bien, voy a hacer ahorita la clasificación completa y ahorita ahondamos un poco más en cada una de ellas. Entonces ponemos funciones y déjenme aquí, abro una llave. Y entonces bien, ponemos aquí, las podemos clasificar en dos grandes grupos, hacer las algebraicas y las trascendentes. Lo pongo hasta acá. Y ahora sí, dentro de las algebraicas podemos encontrar las lineales. Ustedes ya estuvieron revisando en uno de los enlaces. Ahorita entramos un poquito más en detalle. Tenemos las lineales, las potencias, potencia, las polinomios. Básicamente es una combinación de funciones potencia. Y después las racionales. Básicamente con esto tenemos todas las algebraicas. Y trascendentes, ahí están, ¿no? Pues ahora sí. Dentro de las trascendentes tenemos las trigonométricas, las exponenciales y las logarítmicas. ¿No? Hay una que nos falta incorporar en ambos casos, pero vamos a verlo un poquito más adelante porque son las inversas, ¿no? Entonces tenemos que definir completamente qué es una función inversa para poderlas incluir, pero bueno, con esto ya tenemos una buena clasificación, ¿no? Dentro de las lineales, entonces vamos ahora sí a desglosarlas un poquito. No entramos mucho en lineales porque ya las estuvieron ustedes estudiando, ¿no? Entonces decimos aquí que son funciones de la forma f x igual a mx más b. Entonces ustedes ya vieron que m y b son unas constantes, pueden tomar cualquier valor, ¿no? Aquí nos va a interesar estudiar, bueno, nada más mencionar de pasada, dos casos particulares. Cuando m es igual a 1 y b es igual a 0, que es la que se conoce como función identidad, y cuando m es igual a 0, que sería la función constante, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando las herramientas que tenemos, déjenme, hago las gráficas muy rápidamente. Entonces aquí ponemos la función identidad y acá ponemos la constante. Entonces, bien, déjenme el gráfico. Entonces, nada más déjenme encuentro el puntero. Aquí está. Entonces, sí, acá lo voy a poner. M es igual a 1, B es igual con 0, y entonces N, así la recta, ¿no? Y esta sería la identidad, ¿no? Y tenemos por el otro lado, cuando M es igual a 0, que sería constante. Pues bien, no voy a ahondar mucho más en esto porque, bueno, ya, como les decía, ya las estudiaron ustedes. Pero lo que sí quiero aprovechar es para dar un concepto más, que es el concepto de proporcionalidad, ¿no? Ya que tenemos estas funciones lineales, y entonces podemos decir 2, déjenme, ahora sí, muevo la hoja.
y marco hasta donde puedo escribir, porque si no luego se me va. Muy bien. Entonces, vamos a, ahora sí poner criterio de proporcionalidad. Entonces decimos 2 variables x, y son proporcionales una con respecto a la otra si una siempre es múltiplo constante de la otra. Si y es igual a k por x para alguna k distinta de 0, ¿no? Entonces ahí tenemos ya cómo podemos definir cuando las variables son directamente proporcionales. Pero entonces con esto podemos definir también el otro caso, cuando son inversamente proporcionales. Entonces decimos, si la variable y es proporcional al recíproco, recíproco, ahí está, ¿no? El recíproco, aquí me faltó un acento, de x, aquí vamos a poner entre paréntesis, entonces que es como 1 entre x, entonces se dice que y es inversamente proporcional a x, ¿no? Entonces ya tenemos cuando son directamente proporcionales y cuando son inversamente proporcionales, ¿no? Es decir, el inverso multiplicativo de x es 1 entre x, ¿no? Pero bien. Entonces ya tenemos ahora sí, porque, bueno, lo que quería comentar de funciones lineales, nos podemos ir entonces a las funciones potencia. Y aquí las podemos dividir en grandes, en 3 grupos, ¿no? Me pongo la definición. Y una función f de x igual a x a la, déjenme lo pongo así porque bueno, no tengo otra forma de escribirlo aquí en esta forma, x a la a con a una constante no una constante, ¿no? Entonces las funciones de potencia son funciones de la forma x a la a, ¿no? Y entonces como les decía, vamos a dividirlas, depende de qué valores tenga a. Entonces vamos a poner ya, entonces ahora sí, si a es igual a n con n positivo, entonces vamos a ver cómo se graficarían dependiendo del valor de n, ¿no? Para lo cual vamos a poner otros dibujitos, ¿no? Otras gráficas. Entonces aquí pongo una, con 2 es suficiente. Ahí está, ¿no? Entonces, ahora sí, déjenme gráfico y acá. Otra vez déjenme vuelvo a encontrar el puntero. Ahí, ya lo. Entonces, si n es igual a 2, por ejemplo, bueno, ya ustedes se imaginan la curva. Tenemos x al cuadrado y bueno, tenemos una parábola tal cual, ¿no? Y vamos a tener funciones, bueno, gráficas similares siempre que tengamos n par. Aquí lo único que va a hacer es que va a ir cambiando, va subiendo más rápidamente para valores grandes de x para n mayores, ¿no? Y si tenemos, si, que lo voy a poner mejor, si n es igual a 3, por ejemplo, o puede ser cualquier,
número impar. Entonces déjenme dibujo al revés. Así, ¿no? Más o menos es la gráfica. Y ustedes ya saben, para n quinta, n séptima, todos van a ser similares. Y lo mismo, ¿no? Para valores de x grandes empieza a subir un poquito más rápido, pero todas las gráficas son similares. Y nada más dependerán de qué valor tenga n, ¿no? Si es par o impar, ¿no? Como ya las habíamos definido esas funciones, cuando se tiene simetría con respecto al origen o cuando se tiene simetría con respecto al eje. Bien, entonces ahora sí, vamos al caso que sigue. No vuelvo a marcar hasta donde puedo escribir. Ahí. Ahora, si A es de la forma 1 entre n con n positivo, vamos a dejarlo con n, obviamente n natural y n positivo. Entonces ahora, ¿cómo quedaría, no? Antes de eso, bueno, en este caso tenemos f de x igual x a la 1 entre n, ¿no? Y esto de aquí, ya sabemos que lo podemos ver como la raíz enésima. Bueno, no sé cómo anden en su látex. Voy a utilizar la notación de látex para escribirlo de alguna manera, ¿no? Porque aquí se me complica escribir las ecuaciones. Pero bueno, aquí pues decimos que es la raíz enésima de x, ¿no? Ahorita si no lo escribo cuando estemos graficando. Y de alguna manera, bueno, va a ser más fácil así. Déjenme grafico otra vez estas funciones. Está, obviamente vamos a ver las mismas dos que hemos estado viendo. Por simpleza, simpleza para mí para dibujar. Lo que terminamos de aprender a usar estas nuevas tecnologías. Bien, entonces vamos a poner para, por ejemplo, n igual a 2. Para, lo voy a poner, n igual a 2. Aquí lo voy a poner también. Entonces tenemos f de x igual a x a la 1 medio, ¿no? Esto es un medio. Y esto lo podemos ver como, ya recordarán. Ay, que no lo hago en dos tramos porque como que esto no le gusta. La raíz cuadrada de x, ¿no? Lo voy a poner aquí explícito, aunque ya saben que cuando es cuadrado no se pone tan explícito, ¿no? Y entonces tenemos esa gráfica que va así. Aquí es importante recalcar, o bueno, recordar, que el dominio solo son los números positivos, ¿no? Y aquí, bueno, vámonos a cuando n es igual a 3, tenemos que f de x es igual a x a la 1 tercio. Y esto lo podemos ver como la raíz cúbica de x, ¿no? Y aquí recordaremos también que cuando tenemos impares, tenemos más o menos ese comportamiento. Y aquí tenemos el dominio que va desde menos infinito a infinito, es decir, son todos los reales, ¿no? Bien, ya nada más nos faltaría, en este caso de funciones potencia, la última, que es cuando se tiene a menos 1. Entonces vamos a tener f de x igual a x a la menos 1, ¿no? Y esto es igual a 1 entre x, ¿no? Y de forma general, déjenme lo pongo, f de x es igual a k, poner cualquier cosa, entre x, ¿no? Entonces, ahora sí, ya podemos tener las diferentes
gráficas variando K, pero aquí se ve pues básicamente el comportamiento que es asintótico, ¿no? Dibujo esto, me va a quedar con el lado positivo. Ahorita que encuentre el puntero. Ahora sí se me perdió. Acá está. Entonces, ahí está, ¿no? Para cuando A es igual a menos 1, tenemos f de x igual a k entre x, ¿no? Bien, entonces con eso tendríamos todos los casos que podríamos encontrar de funciones potencia. Ahora vámonos a los polinomios. Déjenme entonces ahora escribir polinomios nada más. En este caso, bueno, por simpleza, déjenme lo escribo con directamente con la tableta para que sea más explícito, un poquito más explícito. Bien, entonces nada más esto lo subo y podemos poner aquí a la función p se le llama polinomio, tiene la forma, aquí es donde voy a ocupar tablet. Déjenme ver hasta donde puedo escribir ahí, y entonces aquí pongo, tiene la forma p de x igual a n x a la n, en su forma más general, un polinomio de grado n. Ahorita hablamos un poquito, bueno, les recordamos un poquito sobre el grado, más a n menos 1 x a la n menos 1, más, si nos podemos ir, está más a 1 por x más a 0, ¿no? En la forma de esto. Sí, bueno, ya me seguí con esto, pero ahorita regreso a escribir, ¿no? Con el otro, a n menos 1, a 1, a 0, coeficientes. Coeficientes del polinomio, ¿no? Entonces ahora sí, déjenme a no seguir escribiendo con esto, sino que se vea un poquito más clara la caligrafía. Seguimos de esta parte. Y bueno, ya tenemos los coeficientes y el dominio. Estos son los reales. Y el distinto de 0, ¿no? Entonces ya sabemos eso cuando ya lo teníamos, ¿no? Que el primer coeficiente distinto de 0 nos va a establecer el grado del polinomio. Por ejemplo, si tenemos, que me vuelvo aquí, tenemos p de x igual a 2x a la sexta más 5x cuadrada más 2. Mejor regresamos a este. El grado de este polinomio es 6, ¿no? Y ya, vamos a dejarlo hasta aquí porque creo que no hay mucho problema en estos temas que ya los tienen muy estudiados, ¿no? Y bueno, ya sabemos que, por ejemplo, si tenemos un polinomio de grado 2, se le dice que es cuadrático. Si tenemos un polinomio de grado 3, se dice que es cúbico, y así nos podemos seguir, ¿no? Y su gráfica dependerá si es cuadrático, tendremos una parábola, y así podemos ir estudiando diferentes, ¿no? En este caso,
cuadráticos ya los estudiamos mucho o bastante con las cónicas, ¿no? Entonces, bien, vámonos a, ya que tenemos establecido las funciones tipo polinomio, vamos a las funciones racionales. Sean P de X y R de X. La forma. Y ya nuevamente vuelvo a escribir para más rápido. Entonces tenemos dos polinomios. Y entonces una función racional va a estar dada por f de x igual a p de x entre r de x, ¿no? Y si se fijan, básicamente este tipo de funciones son todas las que podemos generar, ¿no? Con polinomios y con coeficientes y con división entre polinomios, son todas las que podemos encontrar de este estilo, ¿no? Y entonces ya nada más para redondear este tema, podemos establecer aquí, entonces las funciones algebraicas, son todas las funciones, podemos poner polinomio y racionales, ¿no? Y ya, pues tenemos ahí todas las funciones algebraicas que podemos encontrar, que es el primer gran grupo que habíamos utilizado para la clasificación. Ahora nos vamos a las funciones trascendentes, ¿no? Y teníamos entonces, como recordaban para empezar, las funciones trigonométricas. Déjenme, escribo aquí nada más el título y ahorita nada más muevo la pantalla. Funciones trigonométricas, muy bien. Bien, entonces déjenme subir la pantalla. Bueno, antes de subir la pantalla, ahora que lo pienso, vamos a poner como un ejemplo más concreto. Bueno, déjenme volver a escribir, a encontrar el puntero. Acá está. No voy a investigar si esto se puede hacer más chiquito porque siempre se me pierde. Entonces nada más para poner que, por ejemplo, este puede ser 2x cuadrada más 5x más 1 entre x más 1, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿no? Para no dejarlo tan así, ¿no? Entonces ahora sí, podemos subo esto y nos vamos a las funciones trigonométricas que igual, ¿no? Son nada más un repaso muy sencillo de algo que ya ustedes manejan. Por ejemplo, un ejemplo de función es el seno de x, ¿no? Es decir, x igual a seno de x, ¿no? Esta ya la tienen súper estudiado. Igual otro ejemplo es g de x. Nada más para escribir las dos gráficas, ¿no? Cos de x. Bueno, quiero poner en parte estas dos gráficas porque, bueno, es importante para que vayamos revisando la parte de funciones pares y ese tipo de cosas, ¿no? Voy a... Lo dejo aquí y ahorita lo arreglo. Aquí ponemos el otro. Interesa más cómo se pondrán. Esté más larguito el eje, los ejes, ¿no? Bien, entonces ahora sí. Entonces podemos graficar, por ejemplo, la función seno. Aquí está.
empieza en 0. Y así, ¿no? Y lo mismo para acá. Y la función coseno. Ahorita les pongo etiquetas. Para acá. Y para acá, ¿no? Entonces, f de x igual al seno de x. G de x igual al coseno de x. Que hay una cosa importante. Aquí no se lo voy a poner nada más para que ustedes se lo lleven como tarea moral. Estos puntos donde se encuentran, ¿no? Que luego se nos olvida, se nos complica. Pero es importante que sepamos exactamente en qué parte del eje pasa por, bueno, lo atraviesa, ¿no? En el caso de la función seno y en el caso de la función coseno, ¿no? Este sería y y este sería x, ¿no? Sabemos que x está dado en radianes. Y, bueno, importante de aquí sería que el dominio, lo pongo acá, el dominio de las funciones son los reales, ¿no? O sea, podemos tomar todo el eje de las x y utilizarlo, ¿no? Y el rango, ese sí lo tenemos bien definido, ¿no? Está, el es, mejor lo ponemos. Eso sí lo puedo poner. Menos 1,1, ¿no? Entonces ese lo podemos poner en el dibujito de una vez. Es desde 1 y hasta menos 1, ¿no? En el caso de las dos. 1 y menos 1. Ahora, una propiedad importante es que las funciones son periódicas. Es decir, se repite. Y por ejemplo, en el caso del seno, bueno, seno, coseno, tenemos, déjame lo pongo así, y entonces yo lo que puedo poner es que, acá está, seno de x más, exactamente aquí cuando se empezó a repetir, ¿no? Aquí va subiendo, y aquí volvió a empezar a subir, entonces el periodo es de 2pi, ¿no? Puedo poner seno de x más 2pi es igual a seno de x. Entonces hay que considerar esta parte, ¿no? Que son funciones periódicas. Se pueden utilizar en muchos, muchas aplicaciones que luego las iremos viendo, ¿no? Vamos a comentar nada más algunas más. La tangente, aquí déjenme pongo para dividirla. O tangente. Y bueno, si no ponemos nada más, bueno, de una vez ponemos secante y cosecante, ¿no? Nada más para que quede completo esto. No voy a entrar mucho en detalle, medio se los voy a comentar cómo generar la gráfica, pero es cosa de que también ustedes vayan viendo si tienen dudas, pues me escriben y lo revisamos con más paciencia, ¿no? Pero ahorita para no hacer el video tan largo que ahorita creo que, bueno, se me está alargando un poquito nada más por lo que termino de conocer esta tecnología, pero no hay problema, ¿no? Si alguien quiere que lo revisemos en otra ocasión, ya sea en el grupo completo o por separado. Déjenme subo esta pantalla porque creo que ya estoy en el límite para escribir. Digo, para que aparezca. Entonces, ahora sí, la tangente. Esta creo que ya se las había dibujado cuando resolvimos el examen de diagnóstico. Pero bueno, déjenme encuentro. Acá está. Entonces teníamos un comportamiento más o menos así. Y para acá igual, ¿no? Y esto sale de que teníamos que tangente de x es igual al seno de x entre el coseno de x, ¿no? Y entonces obviamente
tengo estos puntos al que me voy aproximando asintóticamente, ¿no? Bueno, aquí ya se me va a encimar, pero que volvería a tener lo mismo, ¿no? Bueno, más o menos mejor lo escribo de este lado para que me quede más completo. Así, ¿no? Aquí, bueno, me faltaría esta patita, pero ustedes la completan en su cuaderno, ¿no? Porque, bueno, ya escribí ahí el término. Pero si se fijan, ¿por qué tiene este comportamiento? Aquí tendríamos que ver, por ejemplo, el coseno cuando se nos hace 0, que eso nos indetermine, ¿no? Y entonces vemos aquí que, por ejemplo, en x igual a 0, no hay mucho problema, el coseno vale 1, seno es igual a 0 y entonces estamos en 0, ¿no? Pero luego el coseno se empieza a hacer más chiquito hasta que llegamos a qué valor aquí tendríamos. Tendría que ser pi medios, ¿no? Que es cuando coseno se hace 0. Pi medios, ¿no? Y así nos podríamos seguir aquí si quieren. ¿Cuál sería el otro valor? Sería 3 medios de pi, ¿no? 3 medios de pi y así nos seguimos, ¿no? Ahora tenemos la cotangente. Aquí tendríamos, voy a poner, déjame vuelvo a ubicar. Acá está. Entonces aquí tendríamos que cotangente es igual a 1 entre la tangente. Me faltó obviamente el argumento, ¿no? Cotangente de x es igual a coseno de x entre seno de x. O 1 entre x, ¿no? Digo, 1 entre tangente de x, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería la gráfica? Entonces aquí va a ser al revés, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, aquí en 0 se nos indetermina, que es cuando el seno se hace 0. Y así, ¿no? Vamos a tener el mismo comportamiento. Aquí lo voy a hacer un poquito más, bueno, voy a comprimir un poquito el dibujo, pero ustedes ya saben que tienen que tener el mismo comportamiento, ¿no? Y así tenemos todas, ¿no? Y aquí sería, por ejemplo, de 0 hasta pi, ¿no? Y así vamos, ¿no? Entonces, bueno, de nada más para... Bueno, ya para no hacer más largo esto, porque bueno, me estoy tardando en dibujarlo. Pero chequen cómo son las gráficas de la secante y la cosecante y más o menos analicen por qué tienen ese comportamiento, ¿no? En una son como bastillitas que se van una hacia arriba, una hacia abajo. Y la otra es muy similar, nada más como recorrida, similar a esta, ¿no? Pero bueno, con eso tenemos las funciones trigonométricas. Y ya vimos la parte importante que sería su periodicidad, ¿no? Nos vamos a las funciones exponenciales. Aquí muy bien. Son funciones de la forma f de x. Igual, aquí va a cambiar un poquito con la potencia, ¿no? Vimos que la potencia era x a la a. Aquí vamos a tener a la x, ¿no? Con vamos a poner donde la base a es constante, ¿no? Porque bueno, así se llega a denotar, ¿no? Como una base, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vamos a otras gráficas. Para ver la diferencia entre las dos. Aquí están. Y entonces, sí. Acá está. Sea, vamos a ponerlo acá. Si a es igual a 2, voy a tener que lo subo tantito que ya no puedo escribir. Y a es igual a 2, f de x es igual a 2 a la x, ¿no? Aquí vamos a ver otro caso, ¿no? Si a
es igual a 1/2 o 0.5, nada más para simpleza para dibujarlo, o para escribirlo. Tendría f de x es igual a 0.5 a la x. Y entonces, ¿cómo quedaría, no? Acá. Aquí vemos que me vuelvo a encontrar, acá está. Entonces vemos que va a ir creciendo muy rápidamente, ¿no? Aquí también tiene el dominio en todos los reales y se hace muy rápidamente muy grande, ¿no? Y aquí tenemos el punto 5 como base, entonces viene al revés, ¿no? Acá está. Así va a ser la gráfica. Y bien, entonces ya, nada más para terminar, por lo menos con esta parte de las funciones. No he visto cuánto tiempo llevamos en el video. Vemos las últimas, ¿no? Funciones logarítmicas, ¿no? Y entonces son forma f de x igual, déjenme lo notamos como log, voy a poner log base a de x, ¿no? En este caso, por eso es que le quería llamar, en el caso pasado, base, ¿no? Porque aquí vamos a tener una cosa similar, donde a es la base, ¿no? Entonces, nada más para dibujar el gráfico y dejarlo hasta aquí. Pero sí les encargo mucho en este tipo de funciones que si vean, por ejemplo, qué significan, cómo podrían, por ejemplo, si quisieran despejar aquí x, cómo lo podrían hacer, porque eso es algo que sí va a ser importante en un futuro, que lo manejemos. Y si quieren, por ejemplo, cambiar de base entre logaritmos, también eso va a ser importante, ¿no? Ya saben, otra vez, insisto, ¿no? Si para subirlo un poquito más. Yo se los encargo aquí que lo estudien, pero si alguno de ustedes no encuentra el material o necesita un poquito más de profundidad, lo podemos hacer sin problema, ¿no? Vamos bastante bien de tiempo, estamos trabajando bien y siempre como tenemos videos de media hora por más o menos, bueno, 20-30 minutos, entonces tenemos un tiempo en las clases que podríamos dedicar a cosas extras, ¿no? Mientras sus compañeros siguen trabajando, ¿no? En otras cosas. Pero bueno, nada más para poner la gráfica. Aquí estoy. Entonces aquí sería, esta sería la gráfica que tendríamos, ¿no? Y iría cambiando. Por ejemplo, este sería para f, vamos a suponer un caso particular, f de x igual a logaritmo base 2 de x. Y si quiere ya para que no sea tan tardado, aquí los puedo encimar. Por ejemplo, podría poner, aquí está, podría poner una cosa así y podríamos tener aquí varias gráficas de logaritmos, ¿no? Y aquí podríamos poner g de x igual al logaritmo, pero bueno, voy a poner cualquier cosa, ¿no? Logaritmo base 4 de x, ¿no? Pero si les encargo que investiguen por qué este comportamiento, porque cuando tengo un logaritmo base 4, o sea, una base más grande, parecería que crece más lentamente aquí y que aquí, en la parte pegada al origen, se va más rápidamente a infinito, ¿no? Entonces, bueno, con eso, por lo menos esta primera parte de clasificación de funciones lo podemos dejar. Y bueno, en el siguiente video lo que vamos a hacer es ver ahora cómo, con estas funciones que ya tenemos, cómo podemos generar otro tipo de funciones a través de transformaciones y composiciones, ¿no? Entonces vamos a revisar este tema. Bien, entonces por hoy creo que podemos dejar el video hasta aquí.